Buenos días, pues seguimos aquí desde Soria en esta jornada en lo que hablamos de los retos de la España interior y vamos con un tema que tiene mucha relevancia en este momento, en el mundo rural sobre todo, que es la inclusión financiera y digital en las áreas rurales. Para ello tenemos 4 invitados, 3 personas aquí presentes y una online, que son Aurelio Medel, que es experto financiero y demográfico y profesor de la Universidad Complutense, con una amplia trayectoria además en medios periodísticos y en el sector financiero. También nos acompaña Javier García Bernal, que es director del área de empresas participadas de Caja Rural de Soria, una de las entidades pequeñas que luego nos explicará su experiencia en estos procesos que está viviendo el mundo bancario, que son muy interesantes y que afectan mucho además al área rural. También tenemos a Vanessa Zufiaurre, que es delegada de zona del Santander en las provincias de Segovia, Ávila y Soria. Bienvenida, que también nos comentará los procesos de integración, cómo afectan y cómo abordar todas las cuestiones. Y nos acompaña online Adela López Martínez, que es vicerrectora de estudiantes de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, que también nos hablará de la educación y de la necesidad de la digitalización para llegar a todo el mundo en las zonas rurales. Es un tema que en este momento los procesos de concentración bancaria han ido reduciendo en muchos casos las oficinas, sobre todo en zonas, en entornos rurales. La digitalización también está afectando. Yo quería empezar por Aurelio, que nos explique cómo se ve desde el punto de vista de un poco desde la universidad, cómo se analiza esta situación que estamos viviendo en este momento en el país. Bueno, yo, más que desde la universidad, quizás sea más útil la experiencia como yo lo he vivido. O sea, yo soy de un pueblo a 80 kilómetros de aquí que se llama Neila. En mi vida, yo tengo 56 años, nunca he conocido una oficina bancaria en mi pueblo, ni nunca ha habido un kiosco, y yo he acabado de doctor en Ciencias de la Información en Madrid y he estado 17 años de director de comunicación de un banco, con lo cual la cuestión física de tener una oficina para mí no es lo sustancial, porque siempre, todas las semanas, al pueblo iba. Bueno, primero había corresponsales, uno de ellos era un tío mío, que era el corresponsal del Banco Hispanoamericano, que hoy se recuerda más por Sabina que por el banco, iban el Santander, el Banco Hispanoamericano, la Municipal de Burgos y la de Círculo Católico de Burgos, todas las semanas al menos una vez. El problema es que eso hoy se ha convertido en que hay una entidad que va una vez al mes y con una persona de Prosegur, que los de mi pueblo no saben si a quién protegen, si a él, de ellos. Entonces, claro, el problema es cómo lo enfocas. Y el enfoque hoy es que, desde el punto de vista, y creo que desde la mayor parte de las entidades, es la oportunidad que da la digitalización. ¿Qué ocurre? Que la digitalización, por un lado, da una oportunidad enorme a quien tiene habilidades digitales y a quien no las tiene, que son los mayores, que son los que en su mayoría habitan el espacio rural, los está convirtiendo en los nuevos analfabetos del siglo XXI, o sea, con una exclusión que es intolerable. Entonces, desde mi punto de vista, la administración, en colaboración con las empresas, tiene una oportunidad histórica en este momento que hay, por un lado, la sensibilidad que se hablaba antes en toda la sociedad para hacer cosas en el ámbito rural, porque la gente es consciente que primero se es injusto con el medio rural, que sostiene climatológicamente y desde un punto de vista alimenticio al urbano, y porque además es que, oye, a igualdad de impuestos, ¿por qué diferentes servicios? Es que no tiene sentido, o sea, lo mires por donde lo mires, no tiene sentido. Pero entonces, hay esa oportunidad y encima hay el dinero, cosa que, joder, están las ideas y el dinero, cosa que antes no. O sea, creo que es la primera vez en muchos años que existen las dos cosas. Entonces, falta, pues lo que antes decía Paco Boya, pero es que le toca sobre todo a él, ¿no? Aterrizarlo. O sea, hagámoslo. ¿Vale? Entonces, en el ámbito digital, y no me quiero extender mucho más porque en los pueblos se pueden establecer centros de integración digital que permitan teletrabajar a la gente joven y que en esos espacios de coworking, como tiene aquí el Hueco, pero que desde el punto de vista tienen que ser públicos y gratuitos, si hay juntas en un pueblo 8 personas jóvenes durante meses, te aseguro que se les ocurren cosas que tienen que ver con ese espacio. Además,
ese espacio, esos centros de integración digital, que me salen las siglas de CID, es por algo será, podían ser sitios donde a la gente mayor se les hace de guía. Porque claro, es que hoy la cita sanitaria, el teléfono no lo cogen y por internet tú explícale a mi madre con 89 años que ahora haga la cita con el médico por internet. Este verano pasaba en mi pueblo, por ejemplo, que hoy entorno COVID, prueba, vale, te vas a hacer la prueba a Salas de los Infantes o a Quintanar de la Sierra. Te van a llamar por teléfono para decirte si es positivo o negativo. 3 días si no te han llamado. Salvo que tengas un familiar que se baje la aplicación y mire, porque antes de un día está en la aplicación que eres negativo. Pero tú te tiras en casa 3 días porque nadie te ha dicho que eres negativo. Entonces, hay una oportunidad, como nunca la ha habido, de porque hay dinero, porque además las empresas privadas están muy sensibilizadas para colaborar, para hacer una red de centros de integración digital donde se puede hacer toda una serie de servicios que de verdad ayuden a la comunidad y integren a la vez a la gente joven y a la gente mayor, que es que se les está llevando a unos extremos, porque el problema de la gente mayor está también en las ciudades, pero en las ciudades tienen cerca a familiares que les ayudan, pueden ir a la oficina física, pero en el pueblo no existe la red de ayuda. Javier, vosotros como sois una entidad muy apegada al territorio, como Caja Rural, además, ¿cómo veis esto? ¿Creéis que estos procesos que se han dado de cierres y de oficinas suponen agrandar un poco más la brecha entre el mundo rural y el mundo urbano? ¿Qué soluciones veis vosotros? A ver, nosotros aquí tenemos en Soria una cuota de mercado que supera el 50%, ¿no? Y nosotros hemos mantenido todas las oficinas abiertas y dentro del ámbito de las cajas rurales incluso se han abierto oficinas. También hemos dotado de una unidad móvil, pero la unidad móvil lleva funcionando más de 11 años, o sea, no es una solución de ahora. De alguna manera, nosotros lo que pensamos es que el usuario lo que tiene que tener es el privilegio de elegir. La digitalización para cada persona tiene un grado distinto. Tú no le puedes pedir a una persona muy mayor que además no quiere ser digital, que lo sea. Tienes que prestarle servicio en una oficina o tienes que llevar sencillamente una oficina móvil que le atienda, aunque nos llevaríamos sorpresas. Hay gente que para lo que es sobre todo la actividad agrícola se ha digitalizado a una velocidad de vértigo y el soporte digital de la caja le ha servido con asesoramientos agrarios. Quiere decirse, es un modelo un poco distinto. Esto es una cooperativa de crédito y lo que quiere la gente es que se vaya a hacer la preparatoria a su zona. Y quiere verle la cara y los ojos al presidente y al director general. Y quiere explicarle el día de la preparatoria qué es lo que le preocupa. Y elegir unos compromisarios. Y hay una relación absolutamente directa, que por supuesto tiene su parte digital, pero en esta parte personal nosotros vemos una gran ventaja. Incluso la vamos a exportar a zonas mucho más pobladas, porque la gente... Hay un buen número de personas que quiere ponerle cara y ojos habituales a su relación financiera. Por supuesto que la parte digital simplifica muchísimo las cosas y te evita costes absurdos como hacer una transferencia, ¿no? Pero si alguien quiere hacer una transferencia y quiere hacerlo con un empleado de banca, tiene la oportunidad de hacerlo. Otra cosa es, sobre todo los más jóvenes, las empresas que salen de la provincia no han necesitado cambiar de entidad. La digitalización les permite mantener su banco de siempre. ¿Me explico? Entonces, los jóvenes que se van a estudiar fuera pueden seguir usando sus medios de pago, pueden seguir usando su banca móvil, tienen todas las facilidades, no necesitan cambiar de entidad. Y lo dicho, pretenden en zonas mucho más pobladas disfrutar del modelo cooperativo, ¿no? Porque al fin y al cabo es un modelo que es más personal y que sobre todo les preocupa mucho a la gente los vaivenes de cuotas más altas de fondos de inversión o de obligaciones de estar cotizado en bolsa. Vanessa, en este caso vosotros el Santander es uno de los bancos que más fuerte ha apostado por la digitalización. Claro, esto también puede ocasionar, pues lo que hablábamos, nos comentaban, algunos problemas. ¿Cómo afrontáis vosotros poder seguir ofreciendo esos servicios al cliente y que no haya una brecha pues o rural, urbana o incluso generacional?
Bueno, pues hay que tener en cuenta, ¿no?, que hemos sufrido esos cierres, esa reestructuración del sector, y hemos sufrido cierres de oficinas tradicionales, bancarias, que no tiene que significar y no debe significar dejar de prestar esos servicios financieros que venimos dando. Y el Santander lo que ha pretendido y lo que está haciendo con muchísimos esfuerzos diarios es buscar otros canales, desarrollar otros canales que nos den otra oportunidad de tener esa presencia con el cliente, ¿no? No dejar esa presencia, como decía el compañero, esa presencia física, llevarla, pero que llegue a todos los canales de la población. En poblaciones que son rurales, con edad avanzada además, la mayoría, hay que tener esas capas muy bien identificadas, ¿no? Llegar a ellos de la mejor manera posible. La digitalización tiene que acompañar y tiene que ser adicional y tiene que sumar. Y siempre ninguno en zonas rurales tiene que ser Bill Gates. Cada uno tiene que tener exacto ese nivel de digitalización que le sea práctico para él. Y nosotros, nuestra obligación, ¿no?, como entidad, es ayudarles, es acompañarles, pero de manera práctica, hacer esas pequeñitas cosas, a formarles en ese pequeño día a día, en esos mirar esos saldos, que no les perjudique utilizar esas tarjetas de débito que no estaban acostumbrados en ese día a día. Y este año, sin ir más allá, a principios de este año Santander firmó un acuerdo a través de esas soluciones que se están buscando y que se están poniendo encima de la mesa, como decía antes el alcalde, y totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que esto va a poner soluciones concretas, aunque sean poquitas y pasos a pasos, pero medidas concretas. Ese acuerdo que firmamos con Correos, que nos permite llegar con esa capilaridad logística que tiene Correos a cualquier cliente, a cualquier población, de la mano de nuestros productos y servicios financieros, ¿no? Se trata de, en cualquier población donde no tengamos esa sucursal física, ¿no?, tradicional, donde no tengamos ese punto de atención, cualquier cliente puede acudir de manera más gratuita en ciertos servicios al mes a su oficina de Correos para hacer esos ingresos, esos reintegros, para tener ese producto, ese servicio de la mano, ¿no? Y creo que es un avance brutal incluso. También el propio cartero, ¿no? Y situaciones, además, pues en zonas rurales, en pueblos que están más alejados, donde pues los clientes, las personas, no tienen también esa posibilidad, esa movilidad o ese acceso también de transporte para ir ese día, y el propio cartero les puede llevar ese dinero, ¿no? Yo creo que eso es un paso muy importante, pero que tenemos que conjugar, además, tanto instituciones y servicios públicos como empresas privadas, ¿no? Esto es una responsabilidad de todos, de avanzar, de digitalizar también a esas poblaciones que tienen más edad, acompañarles nosotros para que se adapten también a esa nueva era, pero siempre cuando ellos quieran, como quieran, que sea algo sencillo, ¿no?, que sea fácil y que sea en ese día a día. El banco sigue dando pasos, ha reforzado también dentro de esa parte presencial, como decía también el compañero, que se exige también, ¿no? En ciertas poblaciones hemos reforzado esa red de agentes. En Soria tenemos 6 oficinas, 6 despachos de agentes, que junto con las 7 oficinas que tenemos en la provincia, físicas, y las 10 oficinas de Correos, podemos llegar a 29 puntos, ¿no? Y luego esa capilaridad del resto, de poder poner esa medida con Correos, y que estoy segura que el banco día a día va a seguir incrementando, ¿no? Hay acuerdos con Prosegur para los pequeños negocios en zonas rurales, para esa gestión de efectivo, esa custodia de efectivo que también hay que hacer, ¿no?, en el día a día, y a veces no se llega. Y con una red, bueno, pues sobre todo esa digitalización también con gestores en remoto, ¿no? Santander Personal, que ya son casi, a final de año ya serán casi 1000 compañeros, que no es un call center, ¿no?, que la gente a veces lo confunde. Son gestores que, igual que trabajan en la oficina, trabajan en remoto 100%, y que el cliente, y que mi clienta María va a llamar mañana a Álvaro, y pasado será Álvaro, y al día siguiente será Álvaro, que es su gestor, y que le va a permitir hacer, bueno, todas y cualquier funcionalidad que pueda hacer en una oficina. Y digitalizar al cliente, vivimos momentos, lo vimos todos, ¿no?, en la pandemia, ese confinamiento, donde mucha gente, ¿no?, pues todavía no estaba acostumbrada a esos medios digitales. El banco, de manera masiva, ¿no?, por supuesto con previo aviso a los clientes, envió tarjetas de débito a todos los clientes mayores de 65 años, ¿no?, para facilitarles, y nosotros nos pusimos en contacto con ellos, los compañeros de las oficinas, y aquí en Soria también se hizo una labor fantástica y brutal, además siendo una de las provincias más afectadas, ¿no?, por el COVID. Y nos lo agradecieron a nivel personal, pero tanto los clientes como los hijos, ¿no? Evitamos que ese contacto con las oficinas, que se cuidaran, que pudieran hacer esas operaciones que no vienen haciendo, pero también con formación. Esto va con formación muy personal, y poquito a poco, pero aprovechando. Yo creo que es una oportunidad, y se hablaba antes, y hemos hablado, en la primera mesa también hablaba, ¿no? Yo creo que las zonas de interior lo que necesitan es tener esa accesibilidad, ¿no? Esa es la inclusión real, sea una inclusión digital o sea una inclusión social. Es tener la accesibilidad a los servicios, y en este caso indiferentemente sean públicos o sean privados. Y esa accesibilidad
se ve restada muchas veces y va de la mano con esa menor población, menor accesibilidad, y es de lo que estamos hablando, y no debería ser así, pero para eso creo que todos debemos poner pasos poquito a poco adelante y que sean reales y que sean medidas ciertas. La pandemia sin duda ha sentado pues, muchos aspectos de la digitalización. De hecho, hoy tenemos online a Adela López y uno de los elementos que más está ahora mismo revolucionándose desde el punto de vista digital es la educación. Esto supone, Adela, una oportunidad también para el mundo rural, ¿no? Para acceder a cosas a las que antes, igual que ahora sí que hablábamos de la banca, que teníamos oficinas físicas, ahora puedes acceder a ciertos modelos educativos que antes era mucho más complicado. Exactamente. Muchas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Sin lugar a dudas, todos estamos de acuerdo en que la educación es el gran motor de transformación social, la palanca que impulsa el crecimiento personal y social de una persona y de su entorno es la educación. Y lamentablemente, hasta ahora, el pertenecer a una comunidad alejada de centros grandes de población impedía la educación superior, por ejemplo, tanto a nivel de grado como a nivel también de posgrados. Yo he vivido durante 30 años fuera de España, he vivido en Colombia, en Chile, y me he dado cuenta de lo que significa el estar en una zona alejada y no poder cumplir esos sueños que tiene cualquier persona de mejorar su preparación personal y profesional. Y la digitalización, la transformación digital del mundo universitario, precisamente lo que ha permitido es llevar a cualquier rincón donde hay señal de Internet la posibilidad de que toda persona que lo desee mejore su formación académica, su formación profesional. En concreto, pensando en el mundo rural en España, durante la pandemia se evidenció cómo muchas personas, si dispusieran de una buena señal de Internet en su pueblo, en su zona rural, podrían y estarían dispuestas a volver allí para teletrabajar. Y de hecho algunas personas han vuelto y es una de las políticas que ojalá el gobierno impulse, el mejorar la señal en todas las zonas de España para que quien lo desee pueda volver a teletrabajar desde su lugar de origen. Esto se aplica de la misma manera en educación. Hay universidades como por ejemplo UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, que nacieron 100% digitales, nacieron en Internet. La marca UNIR es la universidad en Internet. Una universidad en Internet que hace posible que cualquier persona, esté donde esté, tenga los compromisos que tenga, se dedique a lo que se dedique, pueda contar con la oportunidad de seguir estudiando para formarse mejor, para poder tener un mejor desempeño profesional y también para realizarse como persona. Yo he escuchado estudiantes, tengo por ejemplo el caso, la persona que es el delegado de los representantes estudiantiles de UNIR, una persona con más de 50 años que está ahora sacando su grado de Finanzas y Contabilidad y me decía, Adela, es el sueño de mi vida tener una licenciatura, tener un grado de educación superior y lo está sacando ahora gracias a la posibilidad que le brinda UNIR de estudiar en Internet. Estudiar en Internet no significa que se replique un modelo presencial de educación superior en Internet. No se trata como tuvieron que hacer las universidades presenciales durante la pandemia, que de un viernes a un lunes tuvieron que animar a todos sus profesores para que dieran clases a través de una cámara. Eso, dar clase a través de una cámara, no es una universidad en Internet. Una universidad en Internet es una universidad que diseña todo su modelo pedagógico para garantizar resultados de aprendizaje eficientes en los estudiantes a través del uso de plataformas digitales. En concreto, UNIR dispone en primer lugar de unos contenidos
actualizados que todos los años se están poniendo al día, según las diferentes disciplinas, contenidos de los que disponen los estudiantes para preparar sus clases, pero clases que son presenciales. O sea, todas las semanas los estudiantes que acceden a la universidad en Internet tienen un horario de clases, tienen a su profesor que le está dando una clase presencial de manera virtual. Es decir, que a través de un aula virtual en Internet, el profesor tiene un contacto directo con sus estudiantes de la misma manera que ahora vosotros me estáis viendo a mí, yo os estoy viendo a vosotros, estamos conversando y yo estoy en Logroño, vosotros estáis en Soria. De la misma manera, el estudiante tiene comunicación con el profesor, tiene comunicación con sus compañeros, sigue una clase, puede interactuar, puede preguntar, puede participar en clase, realizar actividades en grupo, responder todas las dudas que tenga. Entonces, Universidad en Internet no es solo te doy unos contenidos, tú estudias por tu cuenta y al final nos vemos en un examen. Universidad en Internet es que yo te doy los contenidos, pero además te doy las clases, además pongo a tu disposición un chat, un foro de participación permanente con el profesor. En todas las asignaturas en UNIR existe un foro que se llama Pregúntale al profesor, que los profesores consultamos diariamente. Yo, además de ser vicerrectora de estudiantes, soy profesora de varios másteres de la Facultad de Educación y estamos disponibles para atender las dudas que los estudiantes tengan de las clases, de las actividades, del estudio que realizan. En tercer lugar, un modelo pedagógico que hace una evaluación continua, es decir, una evaluación en la cual el estudiante no se enfrenta solo a un examen final, sino que tiene distintas actividades en su aula virtual donde puede obtener una nota para que compute y que saque un porcentaje para su calificación final. Y además, y esto es una de las claves más importantes del éxito de UNIR, el estudiante tiene un tutor, tiene una persona que no es el profesor de la asignatura, sino que además del profesor de la asignatura, tiene un experto de su área de conocimiento que lo acompaña, que quincenalmente, como mínimo, está conversando con él, lo está llamando por teléfono, está en contacto con él a través de Zoom o de otra plataforma, a través de WhatsApp, le está orientando su estudio, le está animando, porque cuántas veces encontramos personas que han enfrentado un estudio a distancia, pero se han sentido solos. Se han sentido solos porque están delante de un libro, de unos apuntes, de unas guías docentes con frecuencia desactualizadas y no tienen ningún contacto con nadie más hasta que llega el momento del examen. La universidad en Internet lo que permite es ese contacto personal, virtual pero personal, de un estudiante con su profesor, con sus compañeros, donde puede resolver dudas, donde puede estar, ser evaluado permanentemente, donde puede participar en sus clases, puede interactuar con sus compañeros y puede presentarse al final del curso a un examen que, en el caso concreto de UNIR, los estudiantes eligen entre hacer su examen final presencial en una de las sedes que tiene UNIR a lo largo de España y de los países de Latinoamérica donde tenemos presencia, o un examen virtual que también lo pueden hacer así. Sin lugar a dudas, la universidad digital lo que hace posible es impulsar la palanca de equidad, de igualdad, de inclusión social, que significa la educación para todas las personas que están en zonas alejadas de los focos de cultura principales en un país. La clave para todo eso que nos estás contando, evidentemente, también es tener una buena infraestructura de comunicaciones. La propuesta que nos comentaba Aurelio, ¿no?, de centros de inclusión digital. Claro, en este momento, ¿cómo veis la situación de las infraestructuras
se reivindica mucho, ¿no?, que haya una inversión. Ha habido varios planes que han anunciado diversos gobiernos, el gobierno estatal, gobiernos autonómicos, pero parece que el ritmo no es el adecuado para las necesidades que tenemos. Aurelio. A ver, en el caso concreto de la educación superior, lo que es necesario para estudiar en una universidad en Internet es una señal de Internet. Y en esto yo, como os decía, he vivido 30 años fuera de España, he vivido y he visto zonas rurales muy, muy, muy rudimentarias. Y en concreto en UNIR tenemos estudiantes, por ejemplo, indígenas de la selva amazónica, que caminan 2 días para llegar a una zona donde disponen de una señal en Internet. Entonces, en España, gracias a Dios, todavía, y espero que, o sea, no estamos en No esa estamos en situación. ese punto. En España, con moverte un poco, llegas a un lugar donde tienes señal. No te tienes que subir a un árbol. Y yo pienso que si hay un indígena en Colombia que ha sacado un máster de inclusión, que a duras penas habla castellano y que ha conseguido un máster de inclusión en educación, o que hay un indígena en Ecuador que ha hecho un máster de didáctica de las matemáticas y que gracias a eso consigue que los alumnos de su comunidad aprendan mejor matemáticas. Es cierto que en España se puede mejorar la infraestructura tecnológica, pero también yo desde aquí quiero animar a todas aquellas personas que tienen un sueño, y que es el sueño de mejorar su educación superior, el sueño de hacer un máster, que es posible acercarse a una zona donde dispongan de una señal de Internet medianamente buena, y desde ahí se pueden conectar a una clase o pueden descargar las clases que fueron presenciales pero que quedan grabadas en el aula virtual, y que el estudiante que no puede asistir a la clase en directo descarga su clase y la ve de manera virtual. Vale. Entonces, por supuesto que el reto de que una buena señal de Internet llegue a todos los pueblos hasta la zona más interior de España es necesario, pero animo a que eso no sea un obstáculo para que quien desee estudiar lo haga, porque la universidad digital está a disposición. Lo permites. Gracias, Adela. Tú, Aurelio, ¿cómo lo ves con esa fórmula que propones de unos centros donde esa inclusión digital y esa digitalización necesaria para todas las personas llegue? Los datos que hay ahora, a la pregunta que decías antes, es que en España el 65% de la población, son datos de Telefónica, tiene acceso a banda ancha de hasta 100 megas, una velocidad de 100 megas que, bueno, no es ideal, pero está bien. Y si bajas a 30 megas, que en el momento que haya mucha gente pues no funciona, eso ya cubriría el 90%. Pero lo interesante es que tienen el compromiso de llegar al 100% en 2025, y que supongo que eso se puede acelerar con el dinero, porque una parte importante de los fondos europeos, de los 140.000 millones que se movilizan con los fondos Next Generation, van precisamente destinados a esto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado está que llegue, ¿no?, la cobertura en banda ancha. Para muchas cosas es imprescindible, sino que llegue por satélite. Pero también el otro punto es las habilidades de la gente, que es lo que yo insistí antes y vuelvo a decir. Claro, ¿qué ocurre? Hay un estudio de la Fundación Cotec, que está muy vinculada a todo este tipo a las tecnologías, que hizo que el 40% de los españoles no tienen las habilidades básicas para manejarse en Internet. Eso es en la población general. Si te vas al ámbito rural, ese 40%, pues, vamos, como mínimo será al revés, que el 60% no tiene habilidades y el 40% sí, como poco, aunque te puedes encontrar cosas sorprendentes, como lo que decía antes el compañero de Presura. En mi pueblo, un ganadero que tiene vacas las maneja en 5 rebaños diferentes, y en cada rebaño tiene la vaca principal con su GPS, y él en el móvil sabe dónde están. Cuando hay cobertura, claro. Pero si hay cobertura, sabe dónde están.
Si no hay cobertura, sabe que se ha perdido la cobertura. Las vacas igual no. ¿Vale? Y cerca ya en La Rioja hay otro chico en Anguiano que está empezando a manejar también rebaños con drones. O sea, y con el dron les dice vais por aquí o vais por allí. En fin, que esto va a avanzar mucho, pero como digo, o sea, lo que tenemos de inmediato es la gente mayor de 75 años, por decir algo, bueno, por cierto, el estudio este de Ecotec habla solo entre las personas entre 16 y 74 años. Es donde está el 40% de los que no tienen habilidades. De 74 para arriba es que creo que renuncian a preguntar, ¿vale? Porque ya sabemos lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la población, los habitantes que hoy tenemos en el ámbito rural, es la gente mayor. Entonces, esa gente mayor necesita tutela, necesita ayuda, porque la digitalización es el mayor aliado que nos podíamos imaginar para el ámbito rural. O sea, no sé, yo creo que se ha conocido poco, se ha difundido poco, se ha dado a conocer poco, que la semana pasada la ministra de Hacienda y Función Pública anunció que a partir del 1 de enero los funcionarios de la Administración General del Estado van a poder teletrabajar 3 días a la semana. Y en su argumentación explicó que lo hacen porque el gobierno tiene la determinación de que el funcionario que quiera, mejor dicho que el funcionario, el empleado público, porque no son solo los funcionarios que quieran, vayan a vivir al ámbito rural. Porque si tú puedes teletrabajar 3 días desde Soria y eres funcionario de la Seguridad Social, es que el eje te cambia. Es decir, son 2 días los que vas a Madrid, no 3 días los que vienes a Soria. Entonces, esto es importante para que la gente viva donde quiera, por supuesto. Ni es obligatorio vivir en Madrid, ni es obligatorio vivir en Soria o en Burgos o en Neila. No. La gente tiene que tener las posibilidades de vivir donde crea que puede desarrollar mejor su vida en sentido amplio. Y su vida en sentido amplio es no solo lo profesional. Pero como digo, lo inmediato que tenemos es que hay mucha gente mayor que la dinámica de digitalización le deja fuera. Y cuando la Administración está diciendo que va a partir del 1 de enero, los funcionarios pueden teletrabajar 3 días, lo que quiere decir es que la digitalización de la Administración va en serio, que los procesos van a aumentar. Entonces, en la medida que la digitalización aumenta, para la gente mayor la exclusión aumenta. Entonces, o buscamos vías de ayudarles, de tener, como yo digo, esos lazarillos en los pueblos que les ayuden con las gestiones bancarias, con las gestiones con la seguridad social, que en esos centros pueda haber un cajero automático. O sea, en el último año, los bancos con los cierres de oficinas han retirado 1.500 cajeros automáticos que están en almacenes sin saber qué hacer con ellos. Además, los cajeros automáticos cada vez se renuevan muy rápido porque hay nuevas funcionalidades y se van renovando, y lo saben mucho mejor ellos que yo, pero es así. Y bueno, no será por maquinitas, que maquinitas hay. Edificios para hacer centros de integración digital. Lamentablemente en los pueblos hay escuelas, centros médicos, la casa del médico, vacías. O sea, en mi pueblo, donde yo iba a la escuela, es un museo de la transhumancia donde va uno o ninguno. Es de los museos vivos, tú por internet entras, te dan una clave, vas, metes la clave y entras y ves. Hombre, está toda la Sierra de la Demanda lleno de museos de la transhumancia, que no está mal, pero creo que hay utilidades mayores o complementarias. Y aquí, repito lo de antes, hay un momento que hay fondos, determinación en la administración, creo yo, y en las empresas, pues en las que yo conozco grandísimas empresas, que falta buscar cómo integrarlo. Entonces, no sé si la Federación Española de Municipios y Provincias, con las diputaciones, porque en provincias como Soria y Burgos el rol de la diputación es crucial. O sea, Castilla y León, me parece que lo sabrás tú mejor que yo, creo que hay 17 pueblos solo, vamos, 17 municipios con más de 5.000 habitantes en toda la comunidad autónoma. En Soria 3 y en Burgos 5. Sí. O sea, es decir, que o nos tomamos en serio esto... Un pacto de Estado de inclusión digital sería necesario. Claro, sí, por supuesto. O sea, que le llamen como quieran, pero que lo hagan. ¿Sabes? Es decir, lo que falta es, como digo, determinación. Hoy el gobierno va a presentar el kit digital para pymes y autónomos. 4.000 millones. De verdad que esto de hacer unos centros en los pueblos, el pico ese de los 4.000 lo arregla.
Entonces, el kit digital va a ser darles una cajita con un antivirus, un no sé cuándo, no sé qué, que oye, que es fantástico. Pero de verdad que no olviden a la gente, porque es que se nos llena la boca del reto demográfico y tal y cual, pero aquí va siendo hora de concretar que ya va a la mitad de la legislatura. Javier, hablábamos antes de la necesidad de las infraestructuras. Vosotros que además tenéis un área de empresas participadas de inversión en el propio territorio, claro, muchas de estas empresas necesitan que la conectividad esté garantizada para poder desarrollarse aquí en la propia provincia de Soria, por ejemplo. Sí. Ahora vamos a las empresas participadas. Yo le quiero contestar a él. Hay que abandonar los estereotipos. Gente mayor. Hay muchísima gente joven en el medio rural y que lo está haciendo muy bien y que lo está demostrando. El medio rural no es un conjunto de ancianos con la escuela vacía. Sí, sí, ¿De ya acuerdo? te ponía el ejemplo A lo que del quiere ir a ganadero parar. también, sí. A lo que quiere ir a parar. Hay muchísima gente que ha ido al medio rural a trabajar. Nosotros conocemos a un periodista del Washington Post que emite desde aquí. Es más, emite desde la Cuenca, que todavía es más chiquitico. Me parece que hay 5 habitantes. ¿Vale? Conocemos a mucha gente que trabaja en el Hueco y que trabaja para Indra. Y conocemos a muchísima gente de Telefónica que tiene su mesa en las tablas, pero que trabaja desde aquí. Lo de la desubicación está inventado. Las necesidades digitales o no digitales, yo voy a insistir. A una persona, me da igual que tenga 20 años o que tenga 80, que no quiera ser digital, hay que respetárselo. Y nosotros le damos ese servicio financiero. Y da igual, la edad que tenga. Entonces, lo que sí que te compro es lo del centro de común. ¿Por qué? Cuando hicimos la experiencia del Hueco, que nosotros participamos en su inicio, nos dimos cuenta que emprender solo es horrible. Tienes que emprender acompañado. Porque tienes días buenos y tienes días malos. ¿Sabes de esto o no sabes de esto? ¿Me explico? No solamente es la formación que puedas obtener por internet o la formación que ya traigas puesta. Hay que emprender acompañado. Esos espacios de coworking son fundamentales. ¿Por qué? Porque se pueden producir acompañamientos. Nosotros en el Hueco hemos asistido a la creación de un porrón de empresas, 72 en el último recuento. Hubo gente que tuvo que emprender a punta de pistola. ¿Por qué? Porque su multinacional abandona Soria y se queda al frente de nada. Y tiene que reinvertirse. Y tiene 2 añitos para reinvertirse. Y lo han conseguido. Hay una ingeniería con 7 ingenieros que se dedica al sector del agua. Tampoco nos hacía falta que nos dijeran cómo había que comercializar electricidad. Ahí tenéis una cooperativa, Megara, comercializando electricidad. Con puestos de trabajo aquí. Y que encima hemos exportado el modelo a Huelva y vamos a exportar el modelo a Galicia. Luego, esas cosas que se pueden hacer es que se están haciendo. La única cuestión es la velocidad en la que la estamos haciendo. Yo creo que nos dedicamos demasiado a teorizar. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pensar que mañana vienen a Soria 5.000 personas. ¿Tenemos espacio para acoger 5.000 personas de golpe? ¿Acoger más de 2.000 unidades familiares? Igual es que está todo inventado y lo que hace falta es ponerse las pilas, ponerse a trabajar sobre el territorio y ponerse a hacer las cosas con fechas, penalizaciones y premios, pero también penalizaciones. Porque voy a las empresas participadas. Nosotros hemos reinvertido, porque una caja rural, ¿qué tiene? Con sus beneficios que hacer, mejorar su solvencia, fortalecerla y reinvertirla en el territorio donde se mueve. Hemos hecho bodegas de Ribera de Duero donde los agricultores tenían que ver qué tal le pagaban la uva en Valladolid. Pues no, ya tienen su bodega. Hemos hecho parques eólicos en terrenos municipales, con una mancomunidad. Nadie va a comprarse un piso en Zaragoza, en Madrid o en Bilbao con el canon de utilización de ese terreno. Y estos modelos son excelentes para la cuenta de resultados. Esto funciona. Nos hemos tenido que merendar una residencia de ancianos y ahí está abierta. Y vamos a ponerla en beneficios en 2 o 3 años. Y hemos favorecido que vengan empresas con fondos de inversión. Hemos atraído colaboración con los agentes locales. Porque hay una suerte que hay en Soria, mucha suerte. Sea quien sea el representante de lo que sea, pero que está aquí,
se vuelca con la provincia. El subdelegado del gobierno se vuelca con la provincia. La Diputación Provincial y el Ayuntamiento, por supuesto. Pero los empresarios se internacionalizan y en cuanto pueden captar algo, que venga para acá. Entonces, en cuestiones, todo lo que estamos hablando, la única cuestión que hay que ponernos todas las pilas, o pacto de Estado, pacto universal, lo que queráis, pero plazos, bonus y penaltis. Y con eso ya veréis cómo se cumplen los objetivos. Ese papel de la administración, que claro, ahora claramente, y más en estas zonas, es imprescindible que haya una colaboración público-privada para llegar a todas estas cuestiones. Absolutamente de acuerdo. Incluso para los ODS se ha visto que tenemos que intentar que no subamos temperatura grado y medio o 2 grados. Vale, se ha sumado. Con el dinero público solo llegamos al 16% de todo lo que hay que hacer. Por supuesto que hay que implicar a la iniciativa privada. Pero yo insisto, hay que ponerle a esto honestidad, hay que ponerle a esto generosidad. Me da igual que mi vecino gane más que yo o que se vea beneficiado. Y sobre todo, vamos contra reloj. Nada de palabras bonitas. El día de las palabras bonitas fue anteayer. Ahora hay que poner qué hacer, cuándo lo tenemos hecho, qué te va a pasar como no esté hecho y quién pone la pasta. De hecho, ahora tenemos un aluvión de dinero, Vanessa, que son los fondos Next Generation. Se está hablando un poco de si esto está siendo demasiado lento en la aplicación de los fondos. Una oportunidad, desde luego, también mucho más en el mundo rural. Es una oportunidad real que viene lenta, pero que tenemos que aprovechar más en el mundo rural. Hay 7.500 millones, ¿no?, que hablamos también antes, y antes el alcalde lo decía, para el desarrollo rural, y que viene pues, para los autónomos, para esas TIC, para las pymes. Y tenemos que aprovechar. En Soria creo que había ayer publicadas unas 58 ayudas, pero que esas son las necesarias y esas son las con las que tenemos que correr, y nuestra obligación como profesionales, ¿no?, y como agentes económicos dentro de la sociedad, ponerlas a disposición, pero con conocimiento. Tampoco nos vale transmitir que tenemos ayudas si nosotros no somos capaces de enseñar esos medios de acceso, de cumplimiento de requisitos y de dar esa prioridad. Eso es fundamental para el desarrollo y es fundamental para esa recuperación, ¿no? Y aprovechando todo el desarrollo digital, sobre todo también, y en esos desarrollos, en esos coworking que se pueden hacer. Yo creo que esas ayudas tienen que estar versadas, y sobre todo en Soria, en aprovecharlas cuanto antes, ¿no? Yo os quería preguntar, luego vamos a tener una mesa de alcaldes de ciudades más pequeñas, más medianas, como puede ser Soria. O sea, hay que enfocar soluciones específicas para, digamos, el mundo de los pequeños pueblos, para el mundo de mediano, de ciudades medianas o villas o núcleos de comarcalización, o directamente hacemos un planteamiento global e intentamos que esto llegue a todos los lados. Sí, Javier. A ver, yo creo que lo que hay que hacer es facilitar los medios y preguntar a los que ya viven ahí. Yo ahora veo 2 alcaldes, saben perfectamente lo que hay que hacer. No les vayáis con un PowerPoint, porque es con que ellos os expliquen lo que hay que hacer y cómo conseguirlo, ganamos todos tiempo y dinero. Aurelio. Bueno, yo no soy experto en este tema, pero como él lo conoce mejor, pero yo lo que sí, en mi experiencia, lo que veo es que hay ayuntamientos que tienen muchas capacidades y hay ayuntamientos que son más pequeños, donde, por supuesto, saben lo que necesitan, pero el mundo de los fondos europeos se les complica, porque cómo gestionarlos, cómo hacer las solicitudes, en qué cosas aplicas. Entonces, aquí es donde, en la experiencia que yo tengo, es donde las diputaciones tienen un rol muy importante, porque sí tienen equipos más preparados para, bueno, las diputaciones y por supuesto la comunidad autónoma, ¿no?, para guiar en qué medida esos fondos aplican a cada uno de las localidades, ¿no? O sea, antes hablaba Paco Boya de la línea, por ejemplo, de turismo. Bueno, pues hay muchos pueblos, como el mío, por ejemplo, que tiene bueno, una instalación fantástica que está cerrada y no acaban de ver cómo sacar los fondos para volverlo a abrir, ¿no? Entonces, hay entre todos y tal, pero yo creo que tienen un rol muy importante administraciones intermedias como la Diputación, para que conocen muy bien su provincia, conocen perfectamente todo, para guiar y ayudar a que los fondos lleguen hasta ahí, porque es que si no es muy complejo. Hay que pensar que
en los pueblos pequeños los alcaldes y los concejales no son profesionales de la política, no reciben ningún sueldo, tienen su trabajo y están sacando horas de donde no tienen para dedicarse a su pueblo. Entonces ya encima pedirles que estén pendientes de la publicación en el BOE, en el tal, de las subvenciones, es ya titánico, o sea, es una cosa que no es realista, vamos. Para ir ya concluyendo, os voy a preguntar, Adela, vamos a empezar por ti. La pandemia nos deja evidentemente oportunidades y también nos ha dejado muchas secuelas, evidentemente. Pero yo te voy a pedir que me resumas cuál es lo que tú ves más positivo que podemos haber sacado de todo este proceso de cara a esta digitalización, a estos procesos que nos hagan un país más moderno y mucho mejor. En el ámbito concreto de la educación, yo creo que la pandemia, la enseñanza que nos dejó es que es posible seguir estudiando, es posible seguir avanzando, aunque estés encerrado en tu casa. Esa meta que muchas personas tienen o tenían y que quizá no podían cumplir porque no tenían acceso a un lugar físico donde estudiar, la pandemia nos mostró que es posible un título universitario de grado, que es posible un posgrado, que es posible un doctorado desde tu casa, con ganas, con empeño, con dedicación, es posible. Yo tomo las palabras que decía antes el compañero de la Caja Rural, hay que ponerse. La pandemia nos dejó una enseñanza positiva y quien quiere puede, por tanto, a lanzarse a mejorar la preparación profesional, que es la palanca de cambio social y de movilidad que necesita la España interior. Gracias, Adela. Vanessa, la pandemia, a vosotros, ¿qué os ha supuesto? ¿Qué es lo que vosotros creéis que podemos sacar en positivo de cara a la inclusión financiera? Un cambio cultural brutal, un cambio cultural en el que nosotros ya estamos inmersos y que está inmersa toda la sociedad. Tienen que estar todos los agentes implicados a nivel político, a nivel financiero, por supuesto, social. Es un cambio cultural que nos afecta a todos y que a ciertas capas de esa población tenemos que estar mucho más pegados, como hemos hablado, pero que yo estoy totalmente de acuerdo. Las intenciones sin acciones al final se quedan en ilusiones, ¿no? Y lo que nos toca ahora son esas ejecuciones ciertas y rápidas, porque ya estamos en poblaciones y en zonas de esta España de interior, ya estamos en tiempo de descuento, ¿no? Vale. Javier. Yo creo que lo mejor ha sido que hemos adquirido habilidades digitales a una velocidad de vértigo. Si os acordáis, antes de la pandemia había que conectarse por Skype y si había suerte funcionaba. Ahora tenemos una decena de plataformas en el teléfono. O sea, esas habilidades nos han venido muy bien. Y se van a quedar, ¿no? Por supuesto. Y si son negocio para alguien, mejorarán. Aurelio. Vamos, yo estoy convencido de que la digitalización es que haya venido para quedarse, es que esto va a avanzar y los tiempos son mucho más cortos en el mundo digital que en el mundo físico y las oportunidades que representa son enormes, incluido o especialmente para el mundo rural, porque en el momento en que las distancias se acortan o dejan de ser tan relevantes, las ventajas para el mundo rural son enormes de esta digitalización. El problema, como digo, es que evitar que eso sea una brecha insalvable para gente mayor, y eso hay que cuidarlo. Luego, el teletrabajo o el poder trabajar en remoto representa también una oportunidad enorme para que personas que tienen inquietudes diferentes o inquietudes que tengan que ver con el medio ambiente y que les importe mucho la calidad de vida puedan teletrabajar desde el ámbito rural, y eso, en el momento que se amplía la comunidad en el ámbito rural, también da oportunidades. Yo, como decía el compañero de la Caja Rural, con el coworking de El Hueco, o sea, no cabe duda que estoy convencido de que si tú juntas gente joven de distintas especialidades, que trabaja en distintas empresas y que se unen de manera recurrente en el ámbito rural, les surgirán cosas a desarrollar, empresas a desarrollar y a desarrollar en ese ámbito, porque lo que les une precisamente es estar en ese territorio. Y esa creatividad
lo digital está muy bien, pero necesita, como él decía, el acompañamiento. El emprendimiento en solitario, claro, pues es bueno, pues como el que hace una maratón, es mucho más divertido el deporte en equipo, ¿no? Pues eso es lo que se puede facilitar creando este tipo de centros que yo creo que no tienen un coste muy grande y que sin embargo cumplirían la doble función de integrar a la gente mayor y facilitar la innovación de la gente joven en el ámbito rural. Vamos, digitalización y más velocidad en la aplicación de esos procesos, ¿no? Es la salvación o será parte de la salvación de la situación del mundo rural, ¿no? Será parte de la solución para la avalancha de gente que va a venir al medio rural. Esperemos que así sea y que lo veamos. Pues nada, muchas gracias a los cuatro, a Adela, a Vanessa, a Javier, a Aurelio. Seguimos aquí en las jornadas desde Soria, los retos de la España interior del diario.es.